queda bueno. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase del viernes 14 de mayo, y vamos a analizar las distintas consignas que tenían en el foro. Y estuvieron haciendo un trabajo en salas y en subgrupos, y vamos a compartir lo que los distintos grupos pudieron producir. Nos gustaría que empecemos compartiendo las reflexiones y los debates que estuvieron haciendo las dos salas que trabajaron con los reflejos. La sala 1 y la sala 2 trabajaron con los reflejos. ¿Quién estuvo en la sala 1? Que quiera tomar la palabra y nos quiera comentar cuáles fueron las discusiones, los debates, las preguntas sobre los reflejos. Yo, estuvimos en el grupo, pero bueno, no sé si hubo un problemita con los micrófonos y esas cosas, y no nos alcanzó mucho el tiempo. Ajá. Pero bueno, la función que detectamos que cumplen, o que nosotros creemos que cumplen los reflejos, es una función de preservar la vida y de salvaguardar el bienestar del ser. Principales de los reflejos. Ajá. Bien, bien, qué interesante. Y los que vimos que cambian, o bueno, se van, se pierden, son el de Babinski, el moro, la presión plantar, y las que nos quedó la duda es el tónico cervical. Ajá. Porque en algún lugar vimos que se perdía, y por lo que explicaba usted hace un ratito, es algo que se mantiene. Y después los que se mantienen y se van mejorando, que otro que se pierde es el patelar, no, perdón, el que aparecen es el patelar, el vertebral, el estornudo, la marcha, Ajá. la ascensión, la succión, la presión. Bien, el tónico cervical se pierde, porque una cosa es el cervical y otra cosa es el tónico. El cervical se mantiene siempre, y el tónico es que cuando se gira la cabeza hacia un lado, se suelen flexionar las extremidades de ese lado, ¿sí? Cuando le giran la cabeza al recién nacido, que flexiona las partes, o sea, las extremidades de ese lado, ese reflejo progresivamente se va perdiendo. En cambio, el cervical por sí mismo, ese se preserva. Ok, teníamos esa confusión porque no estábamos seguros si eran el mismo o no. Claro. Bueno, entonces el tónico cervical se pierde. También es se... una... sí, bueno, entonces, ¿sabés, Celia, que yo lo que diría es que, porque vieron que también no hay mucho acuerdo respecto de la terminología? Yo lo que diría, sumando a lo que ustedes plantean, que es muy interesante, diría que más que se pierden, lo que pasan a ser es controlados. ¿Se entiende la diferencia? Porque perder es como que desaparecen. Sí, y en realidad, de hecho, lo que hacen es desaparecer, pero desaparecen porque empiezan a estar controlados voluntariamente por otras estructuras. Ustedes piensen que esto fue algo que no dijimos, que los reflejos dependen de la médula. Es cuando la médula funciona por sí misma. Entonces, y las estructuras del tronco encefálico son las que controlan los reflejos. Entonces, a medida que se van mielinizando otras estructuras del cerebro, como la subcorteza y la corteza cerebral, son las que permiten que se controlen, y además gracias a la mielinización, son las que permiten que se vayan controlando voluntariamente. Y otros, como muy bien dijeron ustedes, se siguen preservando porque son vitales y son fundamentales para la supervivencia. Muy buena la respuesta. ¿Qué podría agregar el grupo 2, la sala 2, que también analizó este tema? Nosotros, la duda que nos surgió era en cuanto a los reflejos motores, la de, bueno, acá está escrito que uno de los reflejos motores es el natatorio. Ajá. Pero queríamos saber porque tenemos entendido que a los bebés en un periodo se les da, algunos padres los llevan a clases como para que los niños, los bebés trabajen los reflejos motores cuando, por ejemplo, para estar en plancha boca arriba
por si llegan a tener un accidente y no se ahoguen. Ajá. Pero si eso se trabaja, ¿significa que es un reflejo motor que se pierde? ¿O es algo que se trabaja para no perderlo en el futuro, más adelante? Tomás, en realidad lo que está comprobado, que es lo que ustedes también leyeron y al que le interesa les proponemos, o sea, todo lo que ustedes tengan como inquietud, piensen que lo que hacemos en esta materia es darle, esperen que me fui, no sé por qué los dejé de ver. Lo que nosotros hacemos en esta materia es tratar de darle las bases conceptuales para que ustedes puedan interpretar lo que puedan seguir leyendo. Hay muchísima documentación, inclusive hay muchísimos videos, si a ustedes les interesa el tema de los bebés y las posibilidades que plantea la estimulación temprana de las habilidades acuáticas, van a encontrar no solamente textos, sino que también van a encontrar videos. Lo que está comprobado es que lo que se trabaja con los bebés es la preservación del reflejo de apnea. Es decir, que los bebés puedan empezar a controlar voluntariamente el reflejo de apnea. ¿Se acuerdan que el reflejo de apnea es que se cierra automáticamente la glotis cuando tragamos? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando tragamos, la glotis evita que la saliva vaya a los pulmones y la saliva y el resto del alimento vaya a las vías digestivas. Eso lo que se hace, que eso que el feto tenía dentro del vientre materno, que por eso no se ahogaba con su propio líquido amniótico, eso a medida que van pasando los meses se pierde. Y hay que, uno lo hace espontáneamente, pero no lo puede controlar en un medio acuático, por eso la gente se ahoga. La gente se ahoga porque cuando no está ambientada a situaciones acuáticas y se sumerge, la desesperación hace que en lugar de bloquear la glotis y tratar de mantenerse, además de, no solamente porque no bloquea la glotis, sino porque no está ambientada, se pone tensa, no tiene habilidades de flotación y demás, bueno, todo eso que va a evitar que alguien se ahogue, que es lo que vos estuviste leyendo, es lo que se enseña a controlar voluntariamente a partir de generar estas situaciones con los bebés llamados entre comillas nadadores. Es decir, ¿qué hace la natación para bebés o qué hace la ambientación, que se debería llamar así? Ambientación o estimulación para bebés, estimulación acuática, es que los bebés puedan empezar a controlar el reflejo de apnea y este reflejo natatorio, que el bebé se mueve espontáneamente, que también, que lo trae porque estuvo dentro del vientre, que pueda sentir esa sensación de placer, le pierda el temor al medio acuático, controle el reflejo de apnea, aprenda a relajarse y a flotar. Pero eso ya deja de ser, si vos a partir de los 6, 7 meses en adelante, ya eso, si vos lo sumergís al bebé le va a dar miedo el agua y va a perder también la adaptación visual, porque esa es otra de las cosas que les pasa a los bebés. Ustedes piensen que dentro del vientre de la madre, el feto abría los ojos en un medio acuático, y que a medida que van pasando los meses, si a uno le mojan los ojos, lo primero que hace es poner en marcha el reflejo palpebral, ¿no? O sea, cerrar los ojos en el agua. Entonces, toda esa estimulación, todo eso que se va controlando voluntariamente producto de la mielinización, es lo que con la estimulación acuática vos vas haciendo que el bebé lo siga haciendo voluntariamente y placenteramente. A partir de perderle producto, por eso es tan importante el acompañamiento de los adultos, a partir de que ustedes leyeron como parte de este periodo, a partir del apego, porque en realidad el que le da la confianza en el medio acuático al bebé es la figura de apego, que será la mamá, el papá o la abuela, o el abuelo. Hay un montón de gente que hace matronatación o natación para bebés, los papás no los pueden llevar y el abuelo dice, yo lo voy a llevar a hacer natación para bebés. Y si el bebé, o sea, ojo, tiene que ser una figura de apego fuera del agua también, no sé si se entiende.
No es que el abuelo dice, ay, voy a construir, Cecilia se ríe de estas cosas ridículas que digo. No es que el abuelo dice un día, aparece en la casa y dice, ay, a partir de hoy la voy a llevar a Candelaria a hacer la clase de natación. No, previamente, o sea, el bebé se mete en el agua confiado de ese vínculo, en ese medio que les extraño, porque está esa persona con la que ya tiene construido un vínculo de seguridad. ¿Mm? Bien. No sé si contesté, Tomás. Dije tantas cosas que no sé si contesté. Sí, se entendió y se contestó bien. Bueno. Gracias. Bueno, ¿y qué otra cosa más dirían ustedes para terminar con los reflejos? ¿Alguna otra duda de los reflejos? Teníamos un compañero que había propuesto otra pregunta. No sé si está todavía, porque creo que estaba trabajando. Y si no la podés compartir vos la pregunta del compañero, Tomás. La formuló muy bien él y me la olvidé ahora mismo, por eso. ¿Y alguno que estuvo en ese grupo que pueda compartir? Hola, ¿se escucha? Sí, David, ¿sos vos el de la pregunta? Ok, sí. Buenísimo. Soy yo, sí. Qué suerte que estás No, en acá. realidad no era una pregunta. Ok, era porque estábamos hablando justamente de los reflejos y decía, en función de, el compañero Tomás decía, sobre los reflejos que uno tiene cuando es adulto y lo quieren, por ejemplo, robar, que una persona se escapa, la otra golpea y distintas formas de acción, ¿no? Ajá. Entonces yo le decía que por ahí ahora estaría bueno, no sé si es claro, pero una diferenciación entre lo que es un reflejo de un chico de 0 a 3 meses, en el cual lo utiliza como un modo de conocer al mundo y de utilizar eso y forjar sus esquemas, asimilación y acomodación, y otra cosa es el reflejo como modo de acción en la vida adulta. Eso era lo que yo quería plantearle, digamos. Mira, esto que acabas de decir es excelente, porque está muy mal utilizado el concepto de reflejo en el campo deportivo. ¿Sí? Voy a hacer esta mención y después cuando llegue el momento, para no irme, porque si no después la profe Ceci me trae. Yo te traigo. Ceci me trae. Por ejemplo, ¿vieron cuando un arquero se tira a salvar un penal? Y el comentarista deportivo dice, ¡qué reflejos! ¡Qué reflejos! Fíjense lo que son los reflejos de este arquero que pudo hacer esa tajada. ¿Sí? No, Romero no tuvo reflejos, Goicoechea, no estoy hablando de arqueros argentinos en mundiales que atajaron penales y nos permitieron clasificaciones. No tuvieron reflejos. Ahí en el único momento que actúa el reflejo es en la contracción muscular. Como reflejo miotático, lo que hacen los arqueros o lo que hace alguien que es capaz de sacar una respuesta rápida es lo que se llama una anticipación perceptiva y táctica, y que es un poco lo que pasa también con los seres humanos frente a situaciones de estrés. Lo que actúa frente a situaciones de estrés es el instinto, que no es lo mismo que el reflejo, es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia lo que hace es que haya una gran descarga adrenalínica frente a situaciones de tensión que hacen que la persona esté en un estado de alerta sensorial y perceptiva y se activen también circuitos neuronales para que uno busque una rápida respuesta que uno dice, ¿cómo reaccioné así? Y me imagino que con esto que yo estoy diciendo, ustedes deben estar acordándose de todas las situaciones donde estuvieron frente a estrés extremo, que dijeron, si yo conscientemente había dicho que iba a reaccionar de una manera totalmente distinta, ¿sí? Yo podría contar anécdotas. Y también ¿Cómo? una cosa que tener en claro de que el adulto tiene otros mecanismos mucho más complejos y avanzados para conocer el mundo que, por ejemplo, el reflejo de succión, que es lo que tiene un bebé en esa etapa. Entonces, ese era el punto por ahí central que queríamos diferenciar. Tal cual, o sea que los reflejos son en un momento, es más, los reflejos, vos que estuviste hablando de asimilación y acomodación, David, que trajiste justamente, porque nosotros estamos hablando de los reflejos como base de la evolución del sistema nervioso, pero también tenemos que decir, si tomamos a Piaget, que los reflejos son el origen de la inteligencia. Esta cosa, quien no lo haya leído, lo invitamos a que lea Piaget, lo que pusimos en los textos, que vea los videos, que pusimos unos videos hermosos hechos por un grupo de estudiantes explicando toda la evolución de cómo se construye la inteligencia.
lea el texto, esto hablábamos ayer con Celia, ¿no? Lea el texto, mire los videos del año pasado, para comprender cómo se da esa cosa tan maravillosa que vos estás planteando, David, que desde una conducta involuntaria, automática, como es un reflejo y el de succión, el ser humano convierte esa respuesta refleja a partir de la mielinización en una conducta voluntaria, lo convierte en un esquema motor, y ese esquema motor es el medio para descubrir el mundo y para ir organizando no solamente el esquema de succión, sino los distintos esquemas motores que va construyendo, el de succión, el de golpear, el de lanzar, el de sacudir las cosas, cómo los distintos esquemas van siendo la base de la construcción de la inteligencia entendida como capacidad de resolver problemas. Eso es por un lado los reflejos. Y después lo otro, que esto es fundamental, que lo tengan y lo vamos a volver, ojo con usar el concepto de reflejo para algo que es una respuesta construida, ¿sí? Un arquero que se tira a salvar una pelota no está teniendo una respuesta refleja, está teniendo una capacidad de procesar la información gracias a esto diría la Gestalt, una reconstrucción súbita del campo, un insight que le dice, me tiro allá, ¿sí? Por todo lo que yo sé, por toda la información que me está dando, cómo se está parando, todas las veces que lo vi patear, ¡pum! Me tiro allá, pero eso no es un reflejo, eso es una decisión. ¿Mm? Bien, no sé, sí. 11 menos cuarto. Bien, 11 menos cuarto. Vamos al resto de los, gracias, la sala 1 y 2. Vamos a la sala 3 y 4. ¿Qué nos dicen de el andador? ¿Quiénes trabajaron con el andador? Nosotros en la sala 3. Bien, Rocío. Vale. Qué lástima que Malvina ya no use el andador. No usó. O por ahí no usó. ¿No usó? No usó. Muy bien. No. Bien, bueno, qué suerte. ¿Te arrepentís después de leer? ¿Te arrepentís de no habérselo? No, menos mal que no usó. Buenísimo, buenísimo. Igualmente, bueno, un poco lo que charlábamos fue eso. Lo que hicimos en la sala fue arrancar por la base del texto, que era lo motriz, o sea, cómo incide, bueno, que está demostrado que retrasa la marcha, a lo contrario que todo el mundo cree, que lo ayuda al bebé a desarrollarse más rápido y a caminar más rápido, y no, es lo opuesto. Y después tratamos de llevarlo a lo que era el desarrollo afectivo e intelectual. En sí, preguntas, no nos dimos cuenta hasta que casi se terminaba el tiempo de generar una pregunta, pero sí hicimos como una apuesta en común entre todos con respecto a lo intelectual, porque empezamos a analizar que el bebé usando un andador lo privamos de alguna manera de un montón de experiencias con respecto al gateo, por ejemplo, que genera, bueno, usa solamente una parte de su cuerpo en vez de usar también la superior, que en el gateo se usa, el hecho de poder tocar y sentir, porque con las manos, ya sea en el piso, ya sea sobre una colcha, son todas texturas que el bebé no percibe, así que lo estás privando de un montón de estímulos al estar en un andador. Y por otro lado, con respecto a lo afectivo, que eso fue como algo que empezamos a analizarlo en base a los accidentes que hay y de la comodidad y lo funcional que a veces suele ser el andador para los papás o para las familias en sí, pero vimos que también incide mucho en los accidentes que hay y nos empezamos a preguntar si esos accidentes, esos golpes, esa falta de medir distancias, todo eso influye o en un temor o en un retraso justamente de la marcha por falta de necesidad, o a veces también por el hecho de que uno, no sé, nos pasa a nosotros de grandes, te golpeas mucho o automáticamente lo dejas de hacer. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede incidir tanto en ese momento como en un después, en el nene? Eso capaz que nos quedó dando vuelta. Y después con respecto al desarrollo intelectual, bueno, la experiencia, como que
se le achica la experiencia, no es que sea grande, y es más, hace como un salto, porque el querer alcanzar cosas que no están a la mano, el querer, es como que se está saltando una etapa, y bueno, lo pensamos por ese lado. Y la relación también, el contacto del papá, mamá, con el nene es como que, no sé si la palabra es distancia, pero no es lo mismo, porque se ve desde otro lado, el bebé lo ve desde otro lado, me parece. Muy interesante. ¿Y el otro grupo qué podría sumar? Bueno, acá estuvimos hablando de la actuación, no de la actuación, se dio mediante hipótesis, o sea, había hipótesis en base a estadísticas que marcaban que el andador mostraba un efecto pobre en cuanto a eficiencia del gateo, y que también era muy, muy riesgoso, ya que en base a estadísticas también se marcó que aumentaban mucho los casos de accidentes. Y la pregunta que nos surgió era, bueno, si el andador retrasa los ajustes posturales para realizar el gateo o simplemente altera su ejecución. Qué interesante, qué pregunta tan interesante, porque justamente da pie a que analicemos lo que, ¿te acordás cuando Tomás preguntó en la primera parte de la clase qué pasaba con los reflejos plantares y demás? Una de las primeras cuestiones contra las que atenta el andador es contra el reflejo plantar. ¿Por qué? Porque nunca el bebé está recibiendo todo el peso de su cuerpo sobre sus pies. Fíjense que en el andador el bebé está colgando, porque sobre el bebé, si me viesen en este momento verían que yo me estoy poniendo las manos en el pubis, ¿no? El bebé tiene una cinta que lo agarra del pubis y lo hace tener las piernitas semiflexionadas. Entonces, ¿qué pasa? Nunca el bebé tiene la sensación esta que yo les hice tener antes a ustedes. Recibo todo el peso de mi cuerpo sobre la planta de mis pies, con la acción de la gravedad ejerciendo esa tracción sobre la masa de mi cuerpo y todo el trabajo que tiene que hacer mi sistema nervioso para lograr equilibrio. Entonces, esa es la acción fundamental que evita el andador. No te permite, entonces, en realidad, retrasa fundamentalmente tu control postural. Y lo que está comprobado es que si vos no conquistás primero tu control postural, nunca vas a aprender a caminar. Porque por eso es primero control postural y después marcha. Y lo otro que en general no lo tuvieron en cuenta y que está ahí, o sea, lo traigo para que lo vean, es que el tema de que los bebés andan en el andador empujándose con las con las puntas de los pies, lo que hace, de los dedos. Claro, lo que hace es que esté en una contracción del sóleo, del gemelo, hablado, o sea, como se lo conoce habitualmente, y que en muchos casos lo que se vio fue un acortamiento de la cadena muscular posterior, es decir, de los isquiotibiales. Entonces, en realidad, muerte al andador, ¿sí? Muerte al andador, no regalen andador, no dejen que los bebés usen andador. ¿Y cuál fue la frase célebre de ayer? Los que estuvieron, ¿dónde es el mejor lugar que puede estar en un bebé? En el suelo. Muy bien, Francisco, en el suelo. El mejor lugar donde puede estar un bebé es en el suelo, limpio, con la supervisión de un adulto, ¿no? Bien, muy buenas las preguntas del grupo 4. Vamos a las preguntas del grupo, perdón, del grupo 3 y 4, vamos al 5. Ahora viene lo lindo, ¿eh? Bien. ¿Qué pasa con las pantallas y con los juegos? Y acá, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos los adultos con la crianza? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos los adultos con la crianza? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dale, Cande, dale. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos hablando primero de los juegos de crianza. Voy a leer un poquito lo que anoté que hablamos. Sí, lee tranqui, dale. Bueno, vimos a los juegos de crianza como un estímulo para los niños para que ellos puedan ejercitar los movimientos que desarrollarán, ¿no? Más que nada lo relacionamos con el tema socioafectivo y la seguridad del niño, porque lo lleva con la persona que lo hace jugar, que le da seguridad, y ahí se empieza como a crear un vínculo afectivo, donde se desarrolla la afectividad del niño a partir de estos juegos, y a la par el bebé se acerca a jugar con las personas a las que se siente más cercana, ¿no?
Ujú. Y bueno, también vimos cómo los juegos de crianza contribuyen a la adquisición de habilidades motoras a partir de juegos. Y después hablamos del tema de los celulares y las pantallas. Bien, pero espera, más que espera, nada lo espera, vimos espera, como- espera, espera, espera. Muy bueno, lo de juegos de crianza es excelente. ¿El otro grupo agregaría algo a eso que dice esa síntesis que hace Candelaria y el grupo sobre los juegos de crianza? Y después pasamos a las pantallas. Una pregunta para todos. ¿Habían tomado conciencia de lo importante que son esos juegos? Profe, Sí. Sí, yo soy del mismo grupo, pero habíamos hecho una pregunta sobre eso. Ajá. a ver. O sea, era más o menos, ¿cuál sería más o menos la importancia que tienen estos juegos desde lo motriz en el desarrollo del niño, digamos? Ujú. ¿Y qué les parece a ustedes? Por ejemplo, ¿sí? Una mamá que hace la maquita de oro, ¿sí? No sé cómo se llama ahora. ¿Saben cuál es el problema? Que están en extinción los juegos de crianza. Profe, nosotros éramos del grupo 7 y también teníamos la misma pregunta. A ver, Bueno, bien, por ejemplo, el balancear una mamá o un papá que agarra un bebé y lo balancea, la maquita de oro, ¿sí? O que lo agarra de las corvas, ¿saben cuáles son las corvas? El pliegue de la parte de atrás de las rodillas, ¿no? Que lo agarra el bebé desde la parte de atrás de las rodillas y lo balancea. Una mamá o un papá que agarra al bebé y gira con el bebé. Un papá, una mamá o un abuelo que agarra, no lanza, nunca el bebé se lo lanza, ¿sí? No se lo lanza, pero que le hace situaciones de, ¡ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¿Sí? Que lo hace perder una mamá o un papá que pone sus piernas, ¿sí? Para que el Caballito. bebé se deslice por sus piernas, lo pone en las rodillas y le hace el caballito. ¿Para qué sirve? ¿Qué va teniendo el bebé con cada una de esas acciones motrices del adulto? El vínculo con ellos, ¿no? Sí, el vínculo sigue siendo desde lo afectivo, Agustina, pero desde lo motor. ¿Qué es lo que le da todos esos cambios al bebé? ¿Qué le van dando? Seguridad. Seguridad e información sobre su propio cuerpo, cambios de postura, equilibrio, control de su propio cuerpo, porque cuando lo van desestabilizando, el bebé tiene que ir viendo cómo controla, hasta dónde se deja, hasta dónde no se deja. Entonces, todo eso va dando una información perceptiva de su propia acción y de la percepción de las partes de su cuerpo, que es central. Y fíjense, sí. Iba a decir esto, y que es en una situación controlada, ¿sí? Porque está la contención afectiva y también el adulto que cuida ese movimiento. Uh-huh. Y fíjense cómo todas esas acciones después tienen, por eso es tan interesante los artículos de Calmels, los tienen como bibliografía ampliatoria, léanlos, eso es oro en polvo, en papel, oro en textos digitales, eso que plantea Calmels. Entonces, fíjense cómo todas esas juegos de crianza fueron dando pie también, fueron traduciéndose en los juegos de las plazas, ¿no? Cómo esa continuidad entre lo que hago en la crianza con ese bebé de meses y luego con ese deambulador cuando empieza a caminar, tiene su correlato en la hamaca, el sub y baja, la calecita, ¿sí? Las trepadoras. Entonces, porque piensen, acuérdense lo que mostramos antes, y es central para este segundo año de vida, ¿sí? A partir de que el bebé tiene la postura, la marcha y la manipulación. ¿Cómo se van construyendo? Gracias a esos juegos de crianza, las primeras habilidades motrices generales. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes ven a la gente jugando juegos de crianza con sus bebés? Mucho últimamente. ¿Sí? ¿Lo ves, Celia? No, no mucho. No mucho. No mucho, claro. Bien, y entonces ahora vamos a los peores, a los que hacen que los juegos de crianza estén en extinción. ¿Qué nos dicen de las pantallas? Candelaria y el resto. Bueno, nosotros lo vimos mayormente como un aspecto negativo, porque mayormente son un impedimento del desarrollo motor, ¿no?
justamente como estaban diciendo hace un ratito, y también porque repercuten a futuro, ¿no? Contribuyendo al sedentarismo, a los problemas visuales y sociales y a los problemas posturales. Como que es un mal para el bebé cuando es bebé, pero también cuando va creciendo. Eso dice el grupo de Candelario. ¿Qué dice el otro grupo respecto del uso de las pantallas? ¿Cuál es el mito que tienen los papás y la autojustificación que se dan cuando le ponen al bebé de meses el celular en la mano? Se ríe, Rocío. ¿Qué dicen? Yo lo escuché. ¿Qué dicen los papás? No, yo le doy el celular o la tablet porque eso, sí, se entretiene. Esa es la que nadie quiere decir. En realidad hay otra justificación que es la más riesgosa. ¿No escucharon por ahí que los papás dicen, no, porque yo leí que si usa el celular desarrolla la inteligencia? ¿Sí? Bueno, yo soy del grupo 7, ¿puedo decirlo? A ver, esperen. Alan, Francisco, sí. A ver, dale, Alan, dale. Nosotros habíamos leído que mayormente se lo utilizaban entre los niños de 18 y 24 meses, que la menor cantidad de tiempo con pantallas, que era lo que te pedían, pero que la mayoría de los padres las usan por el tema de que supuestamente tienen que acostumbrarse y todas esas cosas que no son verdad. Así que nada, habíamos leído eso. Y la pregunta que nosotros teníamos en ese caso era ¿por qué muchas veces en los jardines y todo eso se empieza a utilizar la tecnología en los nenes menores de 24 meses y cómo va evolucionando la tecnología en sí misma? Porque si en jardines o en lugares de crianza que son exceptuales de los nenes, la empiezan a utilizar y en los estudios dice otra cosa, ¿cómo evoluciona para que lleguen a esa conclusión de poder utilizarlos? Bien, esto que ustedes están planteando, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, o sea, quizás lo que permite este hecho de que ustedes se acerquen, fíjense en que lo tiene inclusive como textos de la bibliografía, todas esas orientaciones, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud respecto de el sueño, la actividad física y el tiempo libre, claro, el tiempo libre de los bebés desde el nacimiento hasta los 4 años. Fíjense que esto que plantea la Organización Mundial de la Salud es el órgano rector de, no solamente ahora de la pandemia, de las vacunas y de lo que se va sabiendo, sino que es el órgano rector de la salud. Ahí están los especialistas de todo el mundo, con todas las informaciones y con todas las estadísticas que se pueda tener. Y esto que está planteando la Organización de la Salud es categórico. 0 pantallas en el primer año de vida, 0 minutos. Miren los gráficos de esos textos y miren los gráficos de las orientaciones didácticas donde es categórico, 0 minutos. ¿Por qué? Porque la pantalla que tiene que ver, o lo que tiene que ver el bebé, es la cara de la gente que lo cría. Eso es lo que tiene que ver. La cara de la gente que lo cría, la cara de los hermanitos, si tiene hermanitos, y la manipulación de los objetos. ¿Dónde? En el suelo. No sé qué hacer con el bebé, lo pongo en el suelo con algo para que juegue. ¿Sí? Lo quiero tener entretenido, le pongo. ¿Qué le pongo? No tengo juguete, le pongo el vasito de yogur, vacío, limpio, sin borde de metal, le pongo la botella de plástico, sin la tapa, le pongo la cuchara, ¿sí? Le pongo una cuchara y una tapa para que pueda golpear. Hay millones, no hace falta tener ni juguetes electrónicos, ni juguetes con pilas, hay que tener... es más, cosas sencillas tienen mayor valor que para esto que estamos hablando, para el desarrollo, que sea un autito a control remoto que ponemos al niño, y el niño no hace ningún movimiento. Es el adulto que maneja el control remoto y lo va llevando. Y cajas, tal cual. Claro. Cajas, todo el mundo hace cajas, tengo envases, le doy un envase de galletitas limpio, que no se pueda romper para que no se lo ponga por supuesto que no se lo ponga nada que se pueda poner en la boca y se pueda tragar, ni nada que se pueda poner en la cabeza y se pueda asfixiar, pero hay millones de cosas que puedo hacer, y todo lo que estimule su motricidad, empezando por su motricidad fina, como plantearon antes, y su motricidad postural, y todo el vínculo humano que se le pueda dar.
Entonces, ¿y por qué lo decimos? Usted dice, bueno, ¿y yo voy a ser licenciado en actividad física y deporte? ¿A mí qué me interesa esto? Y te tiene que interesar, porque los pibes que vos recibís en el club a los 6 años que no saben correr, son pibes que desde que nacieron tienen el celular en la mano. Nunca los estimularon con un juego de crianza, nunca los llevaron a la plaza, nadie se ocupó porque aprendiera a caminar, vive adentro de un departamento, ahora hace 1 año y medio que vive encerrado producto de la pandemia, o sea que preparémonos, vamos a tener mucho por hacer los que nos dedicamos a la actividad física y al deporte cuando la pandemia pase, con los pibes, con los adolescentes, con los adultos y ni que hablar con los viejos. Bueno, ¿algún otro comentario? Porque son las 11:05. Disculpe, yo quería decir algo, ¿puedo? Sí, por supuesto, Nahuel. No te habíamos escuchado, Nahuel, te estábamos extrañando hoy. Es que me atrasé. Bueno, No, bienvenido. Hablando de esto, de las pantallas y los juegos de crianza, supongamos que a un chico se lo quiere criar más de una forma, digámosle, correcta, o no sé cómo será, sin pantalla, sin tanta tecnología y comodidades que ofrece el mundo hoy en día. Sí. ¿No lo estaríamos condicionando de alguna manera? Porque el día de mañana, con 6, 7 años, yo calculo que ese chico va a querer jugar con los otros chicos, pero, o sea, la sociedad en sí no va a andar de la forma correcta, sin celulares, sin pantallas, sin esas cosas. Y los chicos antes jugaban a la bolita, antes jugaban a la mancha o a las escondidas. Y yo considero que si mi hijo no va a recibir todos estos estímulos, va a querer jugar de otra forma, pero no va a encajar, no va a coincidir con los demás, porque le van a preguntar, ¿y vos viste esto? ¿Vos jugaste a esto? Y él va a decir que no, yo juego con palos, yo juego con piedras, con las cosas que tengo a mi alcance, y como que queda re mal. No sé si no le hace mal también de alguna forma. Acá se activó el chat. David dice, no se trata de criar con o sin, sino cuándo y cómo. No está diciendo nunca acceda a la tecnología, la profesora ni la Organización Mundial de la Salud, sino que estamos hablando de cuándo son las recomendaciones. No es nunca va a poder jugar con las últimas novedades de tecnología. A partir de los 2 años ya puede tener pantalla media hora, estar en la pantalla. Media hora. Ajá. Claro. Fíjense que ahí tiene Rocío la mano levantada, Rocío. Sí. Dale. No, sí, acompaño un poco esto. En mi caso, bueno, a Malvi ya la conocieron. Yo tengo 3 hijos. Uno de 11, uno de 9 y Malvi de 2. O sea, hay una diferencia aproximada de 10 años con el mayor, y ninguno se crió con la pantalla. Aún así, el de 11 hoy tiene su celular, maneja, tiene toda la virtualidad, pero en el momento en el que era chico yo consideraba que no era algo positivo. Capaz que uno no tiene estos fundamentos teóricos, pero siempre me incliné más a que, bueno, experimente, juguemos afuera, y de hecho hoy lo sostengo. Hoy al de 11 llega un momento que hoy es un hermoso día, hay sol, vamos afuera. O sea, jugá lo que quieras, pero afuera. Y tratamos de equilibrar, creo que tiene que ver con eso, con el equilibrio. Y respecto a las edades tempranas, como por ejemplo me pasa con espera por las pantallas. O sea, difícil su primer año de vida, muy difícil. ¿Por qué? Porque su relación afectiva con sus abuelos eran a través de las videollamadas. Entonces, el contexto me obligó, entre comillas, a permitirle el contacto a través de las pantallas, porque era su manera de conocer a sus tíos, por ejemplo. Primer año de vida, que volvemos a esto, lo importante que es el lazo afectivo. Por eso levanté la mano, porque en el caso, por ejemplo, de Malvi se crió con la pandemia. Y es totalmente distinto. Yo a más grandes me dejaba tocar un celular, de hecho no miraban la tele muy poco, porque me parecía más importante activar otras cosas que estar sentados mirando la tele. Pero con Malvina me vi obligada, y no por una cuestión de encajar, o de que entienda lo que es un celular, sino por una cuestión de que sus abuelos no los vieron durante un año, capaz. Mi
me acuerdo que cumplió el primer año en enero y de todo su primer año hasta ahora, hasta el segundo, no vio a nadie casi. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Ella ahora escucha, mirá lo que te digo, escucha el celular, que hay una llamada y viene corriendo desde donde esté para ver quién es. Es su visita, ¿no? Es la visita, tal cual, es la visita, es la visita. El celular es la visita. Abu te dice, viene corriendo, que es su Abu. Allá de que ahora quizás podemos ver a 15 días vienen con todos los cuidados, estamos afuera, pero ella ya relaciona llamada, es más, por eso cuando esto se levanta y me ve que estoy conectada, automáticamente viene a la pantalla, quiere ver quién es. Ahora, pero vos fíjate, Rocío, que todo lo que vos estás comentando es producto de una situación coyuntural, y que vos con muy buen criterio, ¿sí? Porque también está esto otro que es el criterio común, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como se dice habitualmente, vos elegiste tomar esta decisión respecto de la crianza de tus hijos. Pero que lo habitual es que estas prescripciones, es más, la Organización Mundial de la Salud lo plantea como recomendaciones y hasta le pone cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque hay todo un mito contrario que lo que hace es justificar estas limitaciones que tenemos los adultos de dedicarles nuestro tiempo a la crianza. Creo que un llamado a todos, y para ir cerrando con la clase de hoy, que nos queda mucho por comentar, piensen que parte de lo que nos quede por comentar lo podemos retomar la semana próxima, cuando hablemos del periodo de 3 a 5, porque no es que hay un salto. De 3 a 5 sigue la crianza, y de 3 a 5 sigue la necesidad de los adultos de la supervisión permanente de la crianza. Y esto es muy importante, sobre todo para los que, como ya asumió Rocío, sin haber pasado por esta materia, Rocío ya es madre, y sabemos que hay un montón de otras madres y padres, ¿sí? Porque la responsabilidad no solamente es de la madre, el cuidado y la crianza es familiar, que ustedes puedan ir apropiándose de estos conceptos, ¿no? Dejemos, vos fíjate, Nahuel, qué interesante, estoy pensando en vos, esto que vos traés. Si yo no estimulo a mi hijo, si yo a mi hijo no le pongo a disposición las formas de la cultura del resto de los niños, mi hijo va a estar en una situación o va a poder ser objeto de discriminación, o se va a perder parte de la estimulación. Y lo que estamos diciendo es no a las tecnologías. Es más, los pibes hoy en día si tienen clases virtuales, están 4 horas mirando a la maestra, al profesor de educación física, a la de música por la pantalla. Entonces ya está, ya cumplió su cuota. Después, ¿qué hace? Patio, parque o lo que se pueda. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, siendo casi las 11, vamos a terminar y cuarto, casi las 11:15. Escucho si hay alguna pregunta, y si no, hago un aviso que les quiero Gladys, están preguntando otra vez, ¿cuándo sería el examen? Bien. ¿Y cómo sería? Bueno, entonces, vamos, primero un aviso que quiero pasar que ayer me avisó Celia y no pude resolver. Hay 3 videos en el aula virtual que son en formato, alguien tiene el micrófono abierto, si puede, ahí está, gracias. Gracias por ayudarnos con el micrófono, porque se escucha un ruido de fondo. Hay 3 videos en el aula virtual que están en AVI, no están en MP4. Yo ayer estuve buscando, eso fue parte de lo que hice, Ceci, me olvidé de comentarte. Celia me avisó porque hay un estudiante ayer que nos dijo que, Alan Ruefli nos avisó que no los podía ver. Yo no los busqué conversores y no hubo forma de poder convertirlos. Pero eso no lo pude hacer yo, que no soy una nativa digital. Busqué convertidores online, bajé un programa, no lo pude convertir. Los convertía, pero después no los podía ver. Si alguno de ustedes sabe cómo se convierte y puede, escuche, porque los que los miran con las computadoras tienen programas que convierten automáticamente los AVI a MP4. El que lo está mirando con un celular, como Alan o como Celia, no los puede convertir y no los puede ver. Si alguno sabe, lo baja el video, los que están con AVI, lo baja, lo convierte y me lo manda, ¿sí? Alabanzas,
eternas de la profesora Almada y la profesora Renzi. Hecho ese aviso, pasamos la página. O sea que, si no lo pueden ver, se los debo. Esas se las debo. No es que no lo intenté, pero no pude. Esa es mi limitación. Bien. Y los busqué, también los busqué, sí, los busqué, pero se ve que son videos viejos y no estaban en YouTube. Bien. Pasamos a la página. Parcial. El parcial, la semana que viene vemos periodo de 3 a 5 y la siguiente semana dijimos que era el 27, no sé si. Sí, sí. Estoy mirando la mano que 27 y 28 es el parcial. Primer parcial. Vamos a tener el parcial en la primera hora de la clase, es decir, vamos a abrir el parcial a las 8:30 el viernes y a las 13 el jueves, y después, supónganse, a las 10 de la mañana el viernes y a las 2 de la tarde el jueves, vamos a tener clase. Es decir que en ese día que tenemos el parcial, vamos a seguir con clase, porque estamos muy ajustados con las clases. Vieron que ¿Cómo es el examen? ¿Cómo es el examen? El examen es un examen de elección múltiple. Y yo lo que estuve pensando, Ceci, ¿sabés qué? Voy a poner en algún lugar algún ejemplo de una pregunta de parcial. En el foro, podemos poner en el foro, claro, algún ejemplo de pregunta para el próximo tema. ¿Qué te Claro, parece? algún ejemplo de pregunta de parcial para que ustedes vean cómo es un multiple choice. Está un cuestionario online, se abre a una determinada hora, se abre el cuestionario, ustedes ingresan, tienen 20 preguntas y tienen que ir eligiendo para esa consigna que les damos, hay 5 opciones y ustedes tienen que marcar cuál es la opción correcta. Y van pasando. Cuando se cierra el examen, se cierra la posibilidad y después el campus les da automáticamente la respuesta de la cantidad de respuestas que contestaron. Sí. No, porque me están haciendo preguntas. Lo que tienen que considerar es que hasta el desarrollo motor de 3 a 5 años creo que es unidad 1 y 2, ¿verdad? Es unidad 1, 2 y primer tema de la unidad 3. Toda la unidad 1. Todo el material que hay, videos, los textos, sobre todo lean los textos, y los videos son complementarios, ¿sí? Para que ustedes comprendan mejor. Todo eso les va a ayudar a resolver mejor cuanto más naveguen por la página y investiguen y miren las cosas, mejor les va a ir en el examen. Sí, no hay secreto, hemos comprobado que el que más es casi mágico, el que más estudia es el que aprueba. Profe, tengo una pregunta. Miren. Sí, dale. ¿La materia se promociona o no? No. Sí, como tiene el mismo régimen que las demás. Quienes Con sacan 7 en cada, no 7 de promedio, sino 7 en cada examen. Si vos sacás 7 como mínimo, o más en los 2 exámenes, hiciste la pausa activa y cumpliste con el requisito de participar en una actividad académica, promocionás. Es así. Perdón. Y el trabajo práctico de síntesis, que ábranlo, mírenlo y empiecen a completarlo para que la semana que viene, si tienen dudas, ya pueden completar gestación y de 0 a 3 años. Vayan completando el trabajo práctico de síntesis y las celdas que les queden sin completar las traen a la clase y las analizamos juntos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son 11, casi 11:20, una clase larguísima, súper productiva, la verdad que nos encanta que participen y vamos a hacer el aviso de siempre, ¿sí? Viene el fin de semana, viene el momento donde queremos estar si nos los vemos, queremos estar con nuestros amigos, ustedes con sus amigos. Recuerden que estamos en plena pandemia, que es fundamental que se cuiden ustedes y que si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Si todos nos cuidamos, usamos el barbijo, estamos a 2 metros de distancia, evitamos estar en lugares cerrados y nos lavamos las manos, y si estamos en un lugar cerrado, mantenemos la ventilación cruzada, podemos hacer todo lo posible, es la forma en la cual nos cuidamos y cuidamos a los otros. Cuídense, cuídennos, cuidémonos. ¿Sí? Buen fin de semana para todos.